Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias al Señor por permitirnos estar acá con ustedes. El Señor los bendiga, el Señor los guarde. Esta tarde yo quiero hablarles de un tema muy especial. Esta tarde quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Una palabra que trae paz, que traiga fortaleza, que traiga confianza. Muchas veces pasamos ciertas circunstancias en nuestra vida, pasamos momentos inexplicables, pues a veces no sabemos o no logramos entender qué está pasando a nuestro alrededor. Y normalmente pues la frustración, el desánimo, el desaliento, la inseguridad, la soledad, un sinfín de cosas adversas vienen sobre nuestras vidas y nos hacen sentir todavía tan desanimados, tan desalentados e incluso desamparados por nuestro Señor Dios Todopoderoso. Pues sí, créanme que entiendo muy bien, conozco esa sensación, conozco esa situación, esa sensación de incapacidad de poder hacer algo, esa sensación de impotencia ante aquellas cosas que no entiendo, que no comprendo. Y algunas personas reaccionan de una forma, otros de otra. Sin embargo, llegamos todos al mismo punto, y el punto es que nos hacemos la pregunta, ¿cómo enfrento las circunstancias adversas? ¿Cómo enfrentar esta situación que me está robando la paz, que me está robando la bendición, que me robó ya el sueño, la tranquilidad? Sí, pues son cambios que vienen a nuestra vida que hacen que nos tengamos que mover pues de aquel lugar donde ya estábamos acostumbraditos y ya estábamos acomodados. Sin embargo, como digo, a todo el mundo nos ha pasado esto. Y lastimosamente, pues, no todos reaccionamos de la misma forma. Si usted mira los periódicos, muchas veces en los periódicos vamos a ver en las noticias el tipo de reacción de algunas personas cuando vienen los momentos difíciles a sus vidas, porque no lograron entender el por qué o el para qué de esto o de lo otro, pues. Y es que en medio de las circunstancias difíciles o adversas, Satanás logra infiltrar en nuestra vida la desesperación, la angustia, la preocupación. Y muchas personas logran colapsar. Ustedes se dieron cuenta cuando inició lo que es esta pandemia, con este virus, la actitud de muchas personas, incluso decían los rumores, pues que habían gente que con solo sentir una pequeña molestia de gripe, algunos habían decidido quitarse la vida porque quizás no querían llegar a infectar a su familia o contaminarlos con esta situación. Y bueno, otros en circunstancias de escasez o cuando vienen o cuando caen en quiebra algunas empresas, muchas personas ante las circunstancias también terminan quitándose la vida. Y bueno, como le dije, hay muchas formas. Otros se deprimen, otros se encierran, no quieren salir por la misma situación. Nadie está preparado para los cambios. Sin embargo, debemos aprender y tenemos que entender que el ser humano es un ser adaptable. Dios lo hizo así con un propósito, porque Dios mejor que nadie sabe que el ser humano, el hombre,
necesita estar movilizando o necesita estar renovando, y cada renuevo o cada reinvención es un cambio que normalmente al principio a nadie nos gusta, a nadie nos agrada esta situación. Y bueno, pues hay gente que se enferma psicológicamente, otros se enferman físicamente, emocionalmente, se vienen abajo porque no logran enfrentar la situación. Y la desesperación cada vez es más grande, el desconsuelo, la decepción, la frustración, todas estas cosas que la mayoría, pues, en una u otra ocasión hemos tenido que pasar y enfrentarla. Y bueno, surgen estas preguntas como, por ejemplo, ¿cómo enfrento las circunstancias adversas en mi vida? ¿O logro algo con preocuparme ante mis problemas? Y bueno, me quiero detener en esta pregunta. Normalmente, cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias difíciles, lo primero que hacemos como seres humanos es preocuparnos, es desesperarnos, entrar en shock, ya les he dicho que tengo problemas de dicción. Y bueno, no sabemos cómo enfrentar la situación. Sin embargo, la palabra dice, oiga bien, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El primer error que el hombre, y ante todo el hombre sin Cristo, y al decir el hombre sin Cristo no me refiero que no hay personas cristianas o cristianos o hermanos en la fe que no caigan en esta situación. Todos somos tentados a caer en la preocupación. No hay nadie que no lo haga. Pero aquellos que en el diario vivir, en el ejercicio de la vida se enfrentan y que han ido aprendiendo que poner su confianza en el Señor es la salida, poco a poco, en medio de los cambios, han ido aprendiendo que deleitarse en el Señor es la primera salida de nuestras preocupaciones. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él no dice, preocúpate, aflígete, no. Deleítate a sí mismo. También dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y oiga bien, pues, esta palabra es palabra de Dios específicamente para su pueblo. ¿Por qué tendría Dios que decirle a su pueblo esta palabra? ¿Por qué tendría Dios que recordarle a su pueblo o a sus hijos esta palabra? Si sus hijos están confiando y han aprendido a vivir en el Señor, se entiende que entonces ellos están descansando y confiando en el Señor. Sin embargo, el Señor les dice hoy, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mi hermano, mi amigo, yo no sé por qué situación usted estará pasando.
Yo no sé qué es lo que le está atormentando. Yo no sé qué en este momento le está robando la paz. Pero yo quiero recordarle, usted y yo no estamos desamparados. El Señor prometió estar con nosotros. En el Evangelio de San Juan dice, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Él nos estaba advirtiendo desde ella. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Uno de los peores errores que cometemos cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, cuando vienen las luchas, es preocuparnos, es desesperarnos. ¿Por qué? Porque el preocuparnos, el desesperarnos, el angustiarnos implica que nuestra fe es débil o que nuestra fe no está puesta en Dios. O que hemos simple y sencillamente bajado la mirada de nuestro Señor Jesucristo y estamos confiando en lo que vemos. Poner vuestra mirada en las cosas que no se ven, dice la palabra. Porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Miren, alguien podría decir, pero eso es ilógico. ¿Cómo así poner la mirada en las cosas que no se ven? Porque las que se ven son pasajeras, sí. Todo lo que usted mira a su alrededor, tarde o temprano terminará, pasará. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y su mirada tiene que estar puesta en la palabra. Y la palabra es vida para nosotros. Cuando usted pone su mirada en Dios, a quien no ve, pero usted confía en que Él hará lo que ha prometido hacer para usted, Él va a poder obrar en su vida y usted verá la situación muy, muy distinta a como la ve cuando usted se preocupa, cuando usted se desespera. Hace un momento había puesto esto. ¿Qué es la fe negativa? Bueno, ¿qué es la fe? En primer lugar, sabemos que si lo decimos tal como está en la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, es tener la seguridad que aquello que yo estoy esperando ya lo tengo. No lo voy a tener, ya lo tengo. Aunque no lo vea, aunque no lo palpe, aunque no lo sienta en mí. Le voy a poner un ejemplo. Dice la palabra, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. La palabra dice que cualquiera que esté enfermo en Cristo ya fue curado, está sano. Pero usted me dice, pero ¿por qué no veo yo esos resultados? Porque muchas veces estamos tan distraídos en nuestra fe negativa que se nos olvida lo que dice la palabra. Y la palabra dice que nosotros fuimos curados por la llaga de Jesucristo. Y yo se lo puedo decir por experiencia. El Señor me ha sanado de muchas enfermedades. Claro, cuando yo empecé a creerlas, cuando yo comencé a confesarlas, en el instante yo no miraba, no sentía la sanidad. Al contrario, mientras más yo declaraba que porque por su llaga yo fui curado, el enemigo lo que hacía era que me doliera todavía más mi estómago cuando yo tenía una úlcera. O cuando he dicho yo en el nombre de Jesús, esta enfermedad se va y tal vez me duele mucho la cabeza y mientras estoy diciendo en el nombre de Jesús, confieso la palabra porque así es, yo ya estoy curado. El enemigo a veces como que me empujaba
con un martillo en la cabeza todavía más. Hasta que él entendía, con él no puedo, no puedo. Él cree en realidad en lo que dice la palabra y el enemigo tiene que huir. Por eso es que dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No es solamente resistir al diablo en la tentación. Bueno, aunque caer en la preocupación es una tentación y es un pecado. ¿Por qué? Porque cuando usted se preocupa, está haciendo a Dios mentiroso. Por eso, usted tiene que aprender a confiar en Él y no dejarse llevar por la fe negativa. Cuando usted cree lo negativo, se ha dado cuenta que fácilmente llega. Porque eso es lo que Satanás quiere que usted crea. Pero recuerde, todo lo que es de Satanás es una falsedad, es una mentira, porque él es padre de mentira. Vea lo que dice la palabra en 2 Crónicas capítulo 20. Si usted recuerda la palabra, aquí se cuenta en el capítulo 20, se cuenta la historia de cómo Moab, un pueblo llamado Moab y otro pueblo llamado Amón, se habían unido para pelear contra Josafat. Y estos dos ejércitos, eran tan grandes, pero tan grandes, que dice la palabra que Josafat, en el versículo 3, Josafat tuvo temor. ¿Qué tuvo Josafat? Temor, tuvo miedo. ¿Qué es el temor? ¿Qué es el miedo? Es la fe negativa. ¿Sí? Cuando Satanás trae una noticia que no nos trae bendición, lo primero que sentimos es miedo. Si usted va, muchos no quieren ir al médico porque tienen miedo de que le den una mala noticia. Y como ya van con esa fe negativa, muchos de ellos regresan con un diagnóstico como tienes cáncer, tienes COVID, tienes SIDA, tienes diabetes, tienes aquí y tienes allá. ¿Por qué? Porque lo primero que sentimos cuando algo nos duele es miedo. Y el primer pensamiento que viene a nuestra mente, que no es nuestro realmente, pero que viene como si fuera nuestro, es: ¿y si tengo esto? Ay, ¿y si me contagié de COVID? Empiezas a sentir la garraspera. Hoy está normal. Y el primer pensamiento: ¿será COVID? En el tiempo que estaba en su auge, lo que era el VIH y SIDA, la gente cuando empezaba a sentir algo, lo primero que se le venía era: ¿tendré SIDA? ¿Tendré cólera cuando estuvo el cólera? Y así cualquier enfermedad. Se lo digo por experiencia. Un día sentía un malestar en mis piernas y un hormigueo y recordé que había un anuncio que mencionaba que el hormigueo era parte de las situaciones que traía la diabetes cuando empezaba. Y pasó por mi mente: ¿será diabetes? Hasta que el Señor me dijo: ¿en quién confías? ¿En mí o en lo que dicen? Y yo tuve que recordar que yo debo confiar en su palabra, en Él. Y aquí dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces dice él, que era Josafat, tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Sabes? La única diferencia de este varón que nos va a dejar una gran lección hoy es que Josafat no salió corriendo a donde un brujo, a donde algún adivino, no se fue a encerrar a su casa y a temblar y
No, no, no. Sintió miedo, sintió temor, pero hasta ahí no le dio más lugar al temor o al miedo, sino que dice la palabra que se humilló ante la presencia del Señor. ¿Qué es lo que tú haces cuando recibes una mala noticia? ¿Qué es lo que tú haces cuando te llega un mal diagnóstico médico? ¿Qué es lo que tú haces cuando te dicen, disculpe, vamos a tener que prescindir de su persona en nuestro trabajo porque estamos recortando personal por cuestiones económicas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Hacia dónde corres? ¿Hacia dónde te diriges cuando el enemigo a través de cualquier persona te da una mala noticia? Hemos perdido, por ejemplo, la empresa, estamos en bancarrota. ¿Qué es lo que haces tú? Como dije, Josafat fue un hombre que, aunque sintió temor, pero Josafat humilló su rostro ante Jehová y dice, consultó al Señor e hizo pregonar a todo Judá, es decir, a todo el pueblo. Los hizo que ayunaran. ¿Sí? Mira lo que dice la palabra del Señor. Esto es el capítulo 20. Todo el capítulo 20 habla de esta situación, de esta preocupación. Era una invasión de la cual estos dos reyes se habían levantado contra Josafat y le decían, te vamos a sacar de esa tierra será nuestra. ¿Qué haces tú cuando a veces te dicen, le vamos a quitar su casa, cuando no ha podido tal vez pagarle a los prestamistas? Muchos tienen la mala costumbre que se meten a préstamos y a préstamos y a préstamos, en lugar de meterse en oración y en ayuno cuando viene el problema económico, cuando viene la crisis económica o cuando vienen los problemas familiares. Cuando el matrimonio, entre la pareja, el esposo nota que su esposa como que está fría o al revés, ¿qué es lo que hacen? Buscan al Señor. No, muchos salen a buscar otra mujer o mujeres van a buscar otro hombre o se dan cuenta que el marido fue infiel. Ella pues yo también le voy a ser infiel o al contrario. No, lo que tendríamos que estar haciendo realmente es humillar nuestro rostro ante el Señor y consultarle a Jehová. Señor, ¿qué debo hacer en esta situación? Ayúdame. Y si tienen hijos, si son familias, todos vamos a orar. Hijos, vénganse. Vamos a aclamar misericordia por su papá o vamos a aclamar misericordia por su mamá para que vuelva todo a ser como antes. Pero normalmente no lo hacemos así. Y usted no me deja mentir. Bueno, dice la palabra que Josafat corrió y empezó a preguntarle al Señor y le dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? No está en tu mano, tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Verso 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Verso 10, me voy a saltar. Ahora pues, aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos. Oh Jehová, oh Judá, no temáis, le dice, ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros.
Verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para, oiga bien, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Oiga bien, pero oigan lo que le dijo Jehová a Josafat en el versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, mis hermanos? Como dije, muchas veces cuando nos encontramos en las circunstancias difíciles, tomamos decisiones muy, pero muy erradas, decisiones muy equivocadas, decisiones que en lugar de traer bendición, decisiones que en lugar de traer libertad, que en lugar de traer restauración, en lugar de traer reconciliación, lo único que hacen es traer más destrucción, más caos, más división, más pobreza, más escasez. Pero el Señor nos dice hoy, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Muy bien, ¿se recuerda cómo se llamaba o es el tema de esta tarde? ¿Cómo enfrento las circunstancias adversas? Fácil, estando quietos, esperando a que Jehová haga lo que él tiene que hacer. Estad quieto, dice la palabra. Estad quieto y ver la salvación de Jehová. Mira. Perdón, 17 le dije, ¿verdad? No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y ya vimos, ya leímos cómo el Señor peleó él la batalla de Josafat. Josafat no tuvo que hacer nada cuando el Señor peleó por él, cuando el Señor salió en defensa suya, cuando el Señor salió por su rescate. Cuando usted y yo confiamos en el Señor, cuando usted y yo nos aferramos a su palabra, a sus promesas, no tenemos que hacer más nada que estar quietos y ver cómo la salvación del Señor viene para nuestras vidas. No importa la circunstancia, no importa la situación, no importa cuán grande sea su problema. Lo importante aquí es que para usted no hay una pelea, porque Dios peleará por usted. Yo iré cual gigante delante de vosotros, dice su palabra. Yo pelearé por vosotros.
yo pelearé por vosotros, dice el Señor. Por lo tanto, mi hermano, ¿cómo enfrento yo las circunstancias adversas? Estando quieto. ¿Qué quiere decir quieto? ¿Qué quiere? ¿Qué me da a entender Dios cuando me dice estad quieto? ¿O qué le doy yo a entender a Dios cuando me quedo quieto y espero en Él? Cuando yo decido quedarme quieto, detenerme y esperar en Él, le estoy diciendo, Señor, aquí espero en ti. Sé que tú estás obrando. Sé que tú vas a pelear por mí. Sé que tú vas a traer la victoria para mi vida, la victoria para mi matrimonio, la victoria para mi empresa, la victoria para mi trabajo, la victoria para mi necesidad, la victoria sobre la enfermedad, la victoria sobre toda mentira del diablo que se ha levantado en contra de su vida. El Señor te dice hoy, mi hermano, mi amigo, te dice ahora a ti, mi hermana, mi amiga, no habrá que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová. Es decir, confiemos en Él, descansemos en Él. Porque en Él estamos más que seguros. Mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tus pensamientos, tu corazón en Cristo Jesús, porque Él pelea tus batallas. Solamente deleítate a sí mismo en Jehová. Eso, mira, aquí había escrito una pregunta, perdón. ¿Qué significa deleitarnos a sí mismo en el Señor? Significa estar quietos. Significa confiar. Significa esperar confiadamente. ¿Sí? Eso significa deleitarnos. O lo otro, ¿qué significa estar quieto? Significa deleitarte en la presencia de tu Señor. Ya no corras en busca de ayuda donde no la vas a encontrar. Solo hay un lugar de ayuda para tu vida. Y ese lugar de ayuda se llama Jesucristo, el que pagó con su sangre por tu vida y por la mía. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y hasta una próxima. Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas.